Hola chicos, llevaba como 10 minutos de clase cuando me he dado cuenta de que no le había dado a grabar, así que nada, volveré a empezar todo de nuevo. Bueno, lo primero, saludaros, espero que estéis todos bien, que estéis, pues eso, que en vuestras familias estén todos con salud y que lo estéis pasando esto lo mejor posible. Sobre el tema de la asignatura, comentaros que obviamente hemos superado ya, ahora sí está funcionando, hemos superado ya el escenario 1, seguramente, vamos, seguro que no vamos a retomar las clases en 10 días y, y entonces no sabemos cuándo vamos a retomar las clases. Creo que para vuestra propia tranquilidad es mejor que no que os vaya mandando tareas y no para cargaros con más trabajo, que sé que estáis muchos desbordados, sino para que justamente os vayáis a través de esas tareas quitando un poco el temario. O sea, la idea sería que todo lo que yo os vaya exigiendo como tarea ya no entraría en un examen posible en el futuro, ¿vale? En el caso de que tengamos tiempo para hacer exámenes. Y así ya tengo yo herramientas para ir evaluándose esta tercera evaluación y poneros una nota que justamente sea, pues eso, acorde con todo lo que llevéis trabajado en el curso. Por tanto, la idea que os había propuesto en el Drive creo que era que hicierais una exposición oral que no podéis leer, ¿vale? Eso es muy importante, no me hagáis trampas porque no soy tonta y me voy a dar cuenta de si sois naturales o no. Sobre alguno de estos tres autores, serán Freud, Sartre o Foucault. Lo que pasa es que como no creo que termine de ver estos tres autores hasta el final de la semana que viene, si ya queréis ir avanzando y así pues sentís que ya tenéis una tarea más hecha, pues lo podemos dejar en que hagáis la exposición sobre Freud. Y ya sobre los otros autores os pediré a lo mejor una disertación o algún otro tipo de trabajo. De todas maneras, Freud me va a ocupar esta clase y otras dos más, casi seguro. Con lo cual, de todas maneras, no creo que tengáis la preparación necesaria, digamos, la formación para hacer el trabajo hasta el lunes. A partir del lunes os podréis poner con esta tarea, ¿vale? Que cuento eso, que es un PowerPoint, no, perdón, una exposición oral, que si queréis podéis acompañarme con un PowerPoint de entre 5 y 10 minutos, a ser posible mejor 5. No os paséis de 10, por favor, que tardo mucho en corregirlo. Donde me explicáis con vuestras propias palabras lo que habéis entendido del autor y podéis ponerme ejemplos que hayáis investigado en internet. En el caso de Freud es muy fácil porque podéis buscar algún caso clínico concreto o algún aspecto de su teoría. Pues ya os iré poniendo ejemplos que no sea exactamente lo que yo he dado en clase. Por ejemplo, yo no voy a abordar, porque no me da tiempo, la teoría que tiene Freud acerca del chiste y su relación con el inconsciente, pero es súper interesante lo que va a plantear de qué es el chiste, porque uno cuando ve a otro que se está cayendo y se hace daño, aunque le está dando pena, se está angustiando, se ríe y no puede controlar esa risa, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Bueno, Freud podéis trabajar una cosa así. Otro tema que es súper interesante de Freud es lo que se llama la psicología de las masas, donde va a hablar de la cuestión del líder y el comportamiento gregario y tiene toda una explicación que encima Freud va a vivir el nazismo, o sea que es muy, muy, muy interesante como lo plantea. Bueno, todo eso que a mí no me va a dar tiempo, pues si queréis aprovechar alguno de esos aspectos de su teoría y desarrollarlos en un trabajo, en un PowerPoint, fenomenal. Alguna alumna ya me ha escrito incluso proponiéndome hacer un trabajo de su discípulo, que es Carl Jung, o sea que también todas esas opciones son bienvenidas, ¿vale? Eh, Freud es un autor que no me gusta especialmente cómo está expuesto en los apuntes. Lo que pasa es que como esos apuntes los hice hace un tiempo y no me guardé el Word, solo tengo el PDF, me resulta muy difícil modificarlos. Pero lo voy a explicar con otro orden y otra perspectiva en estas clases online, donde creo que se va a entender mejor y sobre todo de una manera más profunda. Y también está en los esquemas que os estoy siempre colgando para seguir las clases, donde en el caso de Freud casi más que un esquema es una nueva forma de desarrollar los apuntes, ¿vale? Para que justamente podáis orientaros. Yo creo que Freud es uno de los autores más interesantes del temario. Todos los autores del temario nos aportan algo más allá de que los tengáis que estudiar, eh, clarifican o muestran alguna perspectiva muy interesante, eso creo yo, y eso intento transmitiros
acerca de, pues eso, en la política, de cuestiones de cómo funciona al final la política o de que hay que darle importancia y que no, qué valores están en juego, en la ética, pues qué herramientas podemos utilizar para escoger lo que está bien y lo que está mal, la cuestión de la propia felicidad, etcétera, etcétera. Creo que son interesantes, ¿no? Que os abren perspectivas acerca del mundo. Pero si hay un autor que creo que gusta mucho porque te hace pensar verdaderamente y profundamente ya no sobre el mundo, sobre la política, sobre la ética, sino sobre vosotros mismos, quiénes sois, por qué sois como sois, es Freud, ¿vale? A muchos no les nos va a gustar porque es un autor que genera esta polarización de pasiones o os flipa o os produce bastante rechazo, pero a los que os guste os puede plantear una forma de interpretaros a vosotros mismos muy interesante y que os servirá, os puede llegar a servir en el futuro para comprender mejor quiénes sois, ¿no? Y lo que os sucede. Entonces, dicho todo lo cual, me voy a meter ya directamente en el autor, ¿vale? Ya os digo que me alejo un poco de los apuntes. Voy a empezar hablando del contexto de cómo surge justo en el periodo de Freud la psicología, como una rama de la ciencia. Luego os voy a hablar de la biografía de Freud, que no es simplemente una biografía, sino que es también la travesía que va a seguir él en el descubrimiento de su teoría acerca del psicoanálisis a partir de sus experiencias clínicas con sus pacientes. Y como no sé si me va a dar tiempo mucho más, a partir de ellos os diré cuáles van a ser los puntos centrales de su teoría, ¿vale? En primer lugar, entonces, el contexto. Freud nace en 1856, muere en 1939, con lo cual vive la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del XX. En esa segunda mitad del siglo XIX, como os decía ya en la clase anterior, se produce en Europa una explosión de auge científico, ¿vale? Es un momento de muchísimo desarrollo. Se conoce este periodo como positivismo porque hay una especie de confianza absoluta en la ciencia y en la capacidad de la ciencia moderna de dar respuestas a absolutamente todo. Hay esta fe científica que luego Nietzsche pondrá a parir, ¿vale? Que es creer que a través de la ciencia pues ya vamos a alcanzar la absoluta emancipación humana y es el imperio de la razón, el saber absoluto y vamos a conquistar el conocimiento en todos sus ámbitos sin dejar ningún recodo por descubrir, ¿no? Es este momento. Surgen ciencias particulares, como os decía, la biología a partir de Linneo y luego Darwin se va a desarrollar de una manera impresionante, surgen ciencias nuevas como la sociología, la antropología, la economía como una ciencia social y también, por supuesto, la psicología, ¿vale? Hay un gran desarrollo en todos los ámbitos, la física, la química, es espectacular este periodo. Bueno, y surge por primera vez la psicología. ¿Qué es la, o sea, la psicología al principio también es una perspectiva muy actual? Antes justo me preguntaba una alumna de bachillerato de artes si puede estudiar la carrera de psicología, aunque haga bachillerato de artes, y le he explicado que es muy complicado porque ahora mismo las asignaturas que te ponderan en la EBAU para poder acceder a la carrera de psicología son asignaturas de ciencias, en concreto de ciencias de la salud, pues biología, anatomía, química, se consideran la base de la formación para acceder a la carrera de psicología. Eso muestra que hay una relación muy clara entre psicología y ciencia, entre nuestra base biológica y nuestra conducta. Por lo menos eso es lo que se piensa hoy y también era lo que imperaba en la época de Freud, ¿vale? Por tanto, estos científicos, que normalmente eran casi todos o biólogos o médicos, empiezan a estudiar la conducta humana, sobre todo eso, analizando cómo funciona la mente. En este caso, la primera gran corriente se va a llamar psicología de la conciencia, de un psicólogo que se llamaba Willem Wundt, que después va a dar lugar a otra corriente súper famosa, digamos, a partir de ella, que es el conductismo, que intenta encontrar cuál es la base biológica de nuestra conducta y a partir de ahí ver si se puede modificar. Seguro que os suenan, bueno, seguro no, pero a muchos os sonarán los perros de Pavlov, ¿no? Eso sería dentro de esta corriente del conductismo. Si tú a un perro le sometes a un estímulo y es que cada vez que intenta
que ve, por ejemplo, una comida, pues saliva, pero cada vez que intenta coger esa comida en concreto le das una descarga eléctrica. Pues al final el perro acaba asociando ese estímulo con algo malo y cuando la siguiente vez, después de muchos experimentos que ve esa comida, ya no saliva, sino que se le produce rechazo, ¿no? Hay un montón de experimentos también con monitos y como acaban aprendiendo una conducta a partir de un estímulo. Bueno, eso es como el conductismo. Dentro de esta corriente del conductismo anterior, que ya os digo que se llamaba la psicología de la conciencia, que los interesa, pues eso, entender cómo funciona la percepción, por ejemplo, del ser humano, cómo funcionan los reflejos, cómo funciona la sensación, cómo funciona, pues eso, cuando ves un objeto, por qué uno ve primero un conejito y otro ve primero un patito, o le das una forma y dependiendo de la persona ve una cosa o ve otra, en fin, una cuestión mucho más ligada, insisto, a la biología y sobre todo que busca la psicología de la conciencia, busca patrones comunes, o sea, busca entender cómo funciona la mente de todo ser humano de forma idéntica, como si fuera de alguna manera posible etiquetarnos en lo que sería la mente adulta normal y su conducta, ¿vale? Todo esto es lo que se va a encontrar Freud, que va a ser heredero de esta corriente de ciencia moderna y que de alguna manera al principio se va a ver muy influido por ella. Pero después se va a distanciar profundamente y eso es algo interesantísimo, como un pensador médico además, porque ahora os explicaré que era médico, en un contexto en el que la ciencia está en absoluto apogeo y parece que nos va a dar respuesta a todo, es capaz de cuestionar todo ese movimiento que está de alguna manera imperando, cómo lo puede cuestionar y decir, no, a mí lo que me interesa, dice Freud, del sujeto, no es lo que el supuesto adulto normal piensa o cómo se conduce su mente, sino que quiero encontrar qué hay de singular en cada persona, ¿no? O sea, que queda de la subjetividad que parece que está totalmente borrada porque parece que somos como meros autómatas mecánicos que respondemos de forma unívoca, homogénea a cualquier estímulo, ¿no? A Freud no le interesa eso, le interesa encontrar el resto, ¿no? Lo que justamente la ciencia no puede explicar y es esa subjetividad que a pesar de todas las explicaciones científicas se resiste a ser encasillada de una única manera y muestra que cada individuo pues tiene sus propios síntomas, sus propios sentimientos, pasiones, problemas, frustraciones, cuestiones reprimidas y que eso es en concreto en cada uno. Entonces él se va a alejar totalmente de este método científico de observar las sensaciones, los estímulos, los reflejos, etcétera, y va a utilizar lo que en ciencia se llama el método cualitativo, ¿no? Que es observación de casos, en este caso a través de su consulta, el trato con cada uno de investigación de campo, el trato con cada uno de sus pacientes y lo que él va a observar con cada uno de sus pacientes que le va a permitir ir generando su teoría, ¿vale? Muy, muy interesante cómo lo va a hacer Freud. Ahora os voy a hablar de su biografía, que tampoco tiene nada de aburrida, vamos, es una historia para mí impresionante. Nace en 1856, como decía Freud, en una ciudad que se llamaba Moravia y que ahora actualmente pertenecería a la República Checa. Pero desde pequeño, bueno, nace en una familia judía y diréis, bueno, pues vale, ¿qué más da? Por ejemplo, Marx también era judío y nunca, no sé si lo llegué a decir en clase, no es determinante. En el caso de Freud sí tiene su influencia. Nace en una, bueno, ya os imaginaréis por qué, ¿vale? Muere en 1939. Nace en una familia judía, se trasladan desde que Freud es muy pequeñito a la ciudad de Viena, en Austria, y allí es donde crece Freud, estudia la carrera de medicina y se especializa en las ramas que le interesan, que son anatomía y neurología. Neurología es lo más cercano que hay al principio a la psicología, ¿vale? Dentro de la medicina. Empieza a trabajar en el Hospital General de Viena, sin embargo, por su condición de judío, ya desde finales del siglo XIX empiezan a ser rechazados los judíos en las instituciones públicas, con lo cual no le aceptan en el hospital y la manera que tiene él de continuar su trabajo es crear como su
clínica privada, su propia clínica para tratar a las pacientes de que tengan trastornos nerviosos. Ese es ¿cómo se dice? Hay una palabra. No el síntoma, sino sí, el nombre de la patología, digamos, que va a dar él, es trastornos nerviosos. A partir de ahí empieza a trabajar con pacientes. Y en esta época se va a encontrar Freud con un reto que lleva de cabeza a todos los científicos, que son un perfil muy concreto de pacientes. Estas pacientes son mujeres en general, prácticamente en todos los casos. No es una cuestión de género, es una cuestión de roles sociales, luego si queréis os lo explico con más calma. Y tienen una serie de síntomas muy extravagantes. Por ejemplo, sufrían desmayos, tenían de repente convulsiones, podían sentir parálisis, aunque el cuerpo, bueno, ahora os lo explico, aunque el cuerpo no tuviera ningún problema, no podían mover un brazo o las piernas, o sufrían incluso ceguera. Y cuando los médicos empezaban a buscar el origen orgánico, o sea, vale, pues parece esto un problema neurológico, vamos a ver de dónde proviene, no encontraban nada. No encontraban, se entiende, la fuente biológica, orgánica, del trastorno que estaban sufriendo estas mujeres. Y entonces estas pobres mujeres empiezan a ser tildadas cada vez más de farsantes. Las cosas a las que se les sometieron, si yo os las cuento, no os las creéis. O sea, se creía que estas mujeres tenían, el problema venía del útero. No es casual, no es casual, porque seguramente los síntomas que estas mujeres, bueno, seguramente no, lo que luego Freud va a plantear es que estos síntomas que sufren las mujeres tienen que ver con un nivel de represión sexual brutal, tan brutal que les lleva pues a estallar por otros lados, que son todas estas patologías de las que os estoy hablando, ¿no? Pero de alguna manera identifican que el origen es sexual, algún tipo de trastorno sexual, y se creen que es porque el útero en las mujeres es como un organismo vivo que hay dentro, como si fuera una especie de animalillo salvaje, y que en el caso de ellas es itinerante, es como si se moviera de su lugar adecuado y estuviera moviéndose a través del cuerpo, ¿no? Por alrededor del cuerpo. Y entonces se trataba de tratar de conseguir que el útero volviera a su lugar. Estas prácticas que parecen aberrantes y totalmente de perversas y de brujería, bueno, pues eran las prácticas que ejercían los médicos del siglo XIX sobre estas mujeres. Hay una película que no me parece muy buena, pero que es entretenida porque es verídica, que se llama Histeria, que explica cómo al final, por ejemplo, lo que hacían los médicos para calmar la histeria de las mujeres era masturbarlas sin ser conscientes de que eso era masturbación, sino que era un tratamiento terapéutico totalmente pulcro y nada, digamos, vinculado con la sexualidad, porque era algo que las mujeres necesitaban para calmarse. Bueno, a ese punto de absurdo llegaba la situación. Y Freud, en medio de esta situación surrealista, va a ser el primero o de los primeros que va a escuchar a estas mujeres, que las va a creer, que no se va a burlar de ellas ni las va a tratar de farsantes, sino que va a tomarse totalmente en serio sus síntomas e intentar descubrir qué les pasa a través justamente de escucharlas, de darles voz, no de prejuzgarlas y de considerarlas, pues eso, objeto de un puro análisis como si fueran animalitos salvajes, sino escucharlas y darles todo el protagonismo, el respeto, el reconocimiento en lo que estas mujeres contaban. Para profundizar en su formación se traslada a París, donde en ese momento trabajaba en el Hospital de la Salpêtrière uno de los médicos más famosos que había, que se llamaba Jean-Martin Charcot. Y Charcot era famosísimo, sus clases en este hospital eran masivas, la cantidad de científicos, investigadores que asistían para ver los procedimientos que utilizaba Charcot eran inmensas, mucha gente estaba allí, incluido Freud, ¿no? Que se va a París a trabajar con Charcot, y el método que había aplicado Charcot y que estaba teniendo resultados relativamente buenos era la hipnosis. Y bueno, todo esto pues me encantaría contároslo en clase para poneros, pues eso, preguntaros si creéis o no en la hipnosis, preguntaros si conocéis ejemplos. Yo fui
una vez a un espectáculo de hipnosis y me presenté voluntaria porque un amigo me tomó el pelo y no me di cuenta. Dijo, venga, los presentamos los dos. Ya me había puesto de pie y el otro se había quedado sentado. Pero no me pudieron hipnotizar porque no, soy demasiado, no, me resistí demasiado. Pero una amiga la hipnotizaron y os puedo asegurar, porque es una íntima amiga, que no recuerda nada y que llegó a hacer cosas totalmente absurdas y además estaba claro que no mentía porque cuando despertó la hipnosis y la gente le hablaba y se burlaban de ella y todo el mundo se acercó después a ella porque como que había sido impresionante el espectáculo, ella estaba desbordada de la angustia porque no recordaba absolutamente nada. O sea que la hipnosis no es magia, la hipnosis es la capacidad de sugestión que puede llegar a tener la mente y hace que otra persona te pueda llevar a un, ¿cómo decirlo? A un profundo lugar mental en el que te domina y tú te dejas llevar por esa sugestión y puedes llegar a no recordar nada. Hay una película genial que el otro día además volví a ver, que es muy divertida, que se llama La maldición del escorpión de Jade. Es de Woody Allen y no os digo más porque no quiero hacer ningún spoiler, es muy divertida y tiene que ver con toda esta cuestión de la hipnosis. Como voy de tiempo, fatal. Bueno, cuestión que las histéricas, bajo el efecto de la hipnosis, lo que hacía Charcot es interrogarlas y ellas empezaban a contar cosas como muy personales y muy íntimas, muchas veces vinculadas a su infancia, y acababan desvelando algún trauma que estaba reprimido, pues haber sufrido un abuso sexual o haber visto alguna cosa que les había dejado marcadas o haber escuchado una conversación donde sus padres decían algo sobre ellas que ya las marcó y las identificó con eso, ¿no? Entonces, interesante porque cuando estas mujeres despertaban del efecto de la hipnosis y Charcot les explicaba lo que habían contado bajo ese efecto, ellas no se acordaban de nada y sobre todo no sabían que eso les había pasado, o sea, que efectivamente habían sufrido esos traumas. Entonces Charcot descubre, ¿no? Ya nos empieza a abrir la perspectiva, que va a ser el camino que luego va a seguir Freud, descubre que hay algo en la mente que queda totalmente reprimido y que uno puede llegar a tener tan oculto que es que no sabe que existe en su propia mente. Recuerdos, situaciones, problemas, deseos incluso, que el sujeto desconoce dentro de sí mismo, ¿no? ¿Cuál era el problema de el efecto de la hipnosis? Que al justamente no recordar esto las mujeres en la conciencia, la capacidad curativa que había para ellas era mucho más limitada, porque justamente solamente se desvelaba bajo el efecto de la hipnosis todos estos traumas. Pero Freud toma nota. Regresa a Viena, en Viena va a trabajar con un amigo neurólogo que se llamaba Joseph Breuer, que otro ejemplo que podéis hacer de trabajo sobre Freud, si no es para contar todo lo que ya estoy diciendo yo aquí, es lo que le pasó a Joseph Breuer, que al final se acabó enamorando de una de sus pacientes y esto le trajo bastantes problemas. Y entre los dos siguen investigando y van a sustituir lo que es la hipnosis por lo que ellos llamaban la asociación libre. Y es tumbar a las mujeres en el diván y hacerlas hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y hablar sin un propósito concreto, simplemente dejarse llevar por el discurso, ir improvisando, a ver hacia dónde llevaba ese discurso. Y descubrieron que en esta libre asociación de ideas en las que las mujeres sin meditación previa iban exponiendo qué sentían, muchas veces acababan llegando al mismo punto donde había llegado Charcot, ¿no? Que es, pues es que mi padre me pasó esto, ¿no? Y entonces de ahí tiraba Freud. A ver, cuénteme, explíqueme mejor qué le pasó entonces y qué sintió y eso. Y ellas empiezan a soltar, empiezan a soltar, empiezan a soltar y descubren un montón de traumas reprimidos, descubren un montón de problemas que tenían totalmente velados, ¿no? Opacos a lo que ellas sabían de sí mismas. Tirando del hilo, ¿no? De la palabra, pum, 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 Freud va desenmarañando todas estas cuestiones y ayudando a las mujeres a reconciliarse consigo mismas y con cuestiones que están afectándolas justamente porque han vivido y las tienen tan reprimidas que la única forma que tienen de exteriorizar todo eso que tienen reprimido es a través de todos estos síntomas, ¿no? Como eran
la ceguera, los desmayos, etc. Insisto, a día de hoy no existe este perfil de paciente que tenía Freud, de mujeres que se desmayen y que se queden ciegas, pero tiene mucho que ver porque los síntomas de los pacientes, mujeres y hombres, luego Freud se le va a llenar la consulta de hombres también, y por supuesto los hombres tienen otra serie de síntomas muy vinculadas al rol que la sociedad les impone, ¿no? En el caso de ellas suele ser la neurosis, la histeria, en el caso de los hombres más bien la neurosis obsesiva, ¿no? A día de hoy ya no es así, el rol de género se ha diluido y casi lo más común de todas las patologías, la que tenemos todos en mayor o menor grado, es la neurosis, ¿vale? Ya os explicaré qué es esto. Entonces, bueno, Freud va avanzando en todos estos descubrimientos. En el año 1910, creo que lo estoy diciendo bien, o en 1900, no, en 1900, perdón, porque es justo el cambio de siglo, lo hace aposta porque, bueno, eso sí, se tiene mucha estima a sí mismo Freud. Escribe La interpretación de los sueños, la publica en ese año y eso le va a dar mucha difusión, le va a convertir ya en un autor muy consolidado, muy famoso y va a tener bastantes seguidores. El principal de ellos que fue Carl Gustav Jung, que después se va a rebelar contra Freud, que para Freud fue un palo terrible, que su discípulo predilecto se alejara de él y se distanciara. Y va a ir cada vez alcanzando más éxito. Publica muchísimas obras, muchas de ellas basadas en sus historias clínicas, en sus pacientes. En el año 1923 le diagnostican cáncer de paladar porque fumaba, me parece que fumaba puros, fumaba sin parar. Y que a partir de este cáncer le van a tener que operar 33 veces. Una de las operaciones que va a ser además quitarle el paladar y ponerle una prótesis que le generaba unos dolores inconcebibles. Pero se agarra a la vida porque tiene una pasión y tiene un fin y se va a aferrar a ese deseo de vivir que le va a permitir sobrevivir 16 años al cáncer. ¿Qué le va a pasar a Freud después, además de esta tortura personal con la que tiene que convivir? Pues que en el año 38 Viena va a ser ocupada por los nazis. Freud ya era un señor muy mayor, a ver, nació en el 56, pues a ver, 44 más 30, 74 más 8, 82 años tenía Freud cuando entran los nazis en Austria. Lo primero que van a hacer es prohibir sus obras y quemarlas públicamente, por supuesto prohibirle ejercer su profesión. Pues con 82 años Freud se resiste a abandonar Viena, aunque se lo están suplicando sus colegas, sus discípulos. Carl Jung, con el que llevaba años sin hablarse, se presenta en su casa, le dice que por favor que huya, que él le facilita todo el dinero que haga falta. Y Freud al principio se resiste, hasta que a una de sus hijas, Ana Freud, que además tiene una relación con sus hijas muy, muy, muy estrecha, de gran dependencia, diría en concreto con Ana Freud, que va a ser una de las mujeres psicoanalistas, otra de quien podríais hacer el trabajo sobre Ana Freud, una de las mujeres psicoanalistas más importantes de la historia, la van a detener y la van a interrogar y cuando ya ve que sus hijos corren peligro, esto ya es demasiado para Freud, acepta el exilio y se traslada a Londres, pero va a vivir, por suerte, yo qué queréis que os diga, me alegro, apenas un año más, es decir, no va a llegar a ver lo que fue el horror del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, porque con sus 83 años y muy enfermo le pide a su médico y colega íntimo que le dé una sedación. Básicamente, Freud pidió una eutanasia, esa es la verdad, fue eutanasiado por su íntimo colega. ¿Cómo voy de tiempo? Media hora. Vale, os he contado todo esto porque es muy importante para que entendáis la teoría de Freud, ¿vale? No es solamente una cuestión de contar su vida, es todo el proceso que le va a llevar a su teoría del inconsciente. Freud va a decir, esto no lo tenéis en los apuntes, tampoco es muy modesto, pero a mí me encanta, que a lo largo de la historia el ser humano ha sufrido 3 grandes heridas narcisistas, es decir, 3 veces en las que ha descubierto que este ego en el que nos creemos lo más importante que hay en el mundo, pues se ve tocado, ¿no?, por descubrimientos científicos importantes. La primera herida narcisista que sufre, dice Freud, el ser humano en la historia es la
el giro copernicano, cuando Copérnico descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que no es más que un planeta dentro de un sistema solar en un universo que es infinito. Todo eso no lo descubre Copérnico, pero ya sabéis que es donde sabemos que estamos ahora. La segunda es, no sé si molesta que estoy oyendo que está hablando mi chico por el salón bastante alto. La segunda gran herida narcisista viene con Darwin, cuando en lugar de creernos que somos la criatura superior del universo, perdón, del aspiano del universo, la criatura superior de la naturaleza y de las especies, y hemos sido creados por Dios para controlar y dominar el mundo, nos explica Darwin que no, que en realidad no somos más que una evolución del monito. Bueno, otro golpe al ego del sujeto. Y la tercera área narcisista, como no, por supuesto, es la que va a demostrar Freud cuando nos descubre que ya no somos ni los amos del universo ni los amos de la naturaleza, es que no somos ni siquiera, dice Freud, los amos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Freud nos va a descubrir que hay una parte importantísima de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestra personalidad que desconocemos por completo, que es lo que él va a llamar el inconsciente, una parte de nosotros que además nos domina en muchísimas cuestiones y de la que no tenemos ninguna conciencia. O sea, esta idea del sujeto es autotransparente para sí mismo, Freud lo va a desmontar, ¿vale? Eso os lo voy a explicar en la próxima clase. Solo cerrar diciéndoos que Freud, por tanto, es muy interesante porque tiene, por un lado, una teoría psíquica acerca del sujeto y de cómo funciona la mente humana. Tiene una teoría social que va a explicar a partir de estos problemas psíquicos cómo se configura también la relación del sujeto dentro de la sociedad, el papel que juega la religión, la cuestión de las masas y por supuesto, lo más importante, qué función tiene la cultura y cómo opera. Y, y por último nos va a ofrecer una terapia, es decir, no una solución, porque no existe el concepto de cura en el psicoanálisis. Nunca nos vamos a curar 100% porque el inconsciente siempre va a ser parcialmente inconsciente en nosotros, pero sí una forma de aliviar muchísimo nuestros problemas psíquicos a través de una terapia, ¿no? Que es la terapia del psicoanálisis, esta de que os tumbáis en el diván, que seguro que la habéis visto en algunas películas, ¿vale? Pues hasta aquí, os dejo con la incógnita, o eso espero, porque Freud es fascinante de cómo se va a ir desarrollando su teoría, ¿vale? El próximo día empezamos con eso. Un abrazo a todos, chicos.